Capítulo 71. Espía. 2. Además de encender el fuego en la chimenea, Barov también había colocado un candelabro de caoba sobre la mesa. Este candelabro tenía una base que se dividía en 4 ramas, uno en el medio, que también era el más alto, y 3 brazos que encerraban la rama media en una forma triangular. Una vela encendida fue colocada en cada rama, y el candelabro parecía una montaña brillante como mientras se quemaba. La habitación estaba llena del aroma de aceite de pino, se asemeja a un olor de madera dulce y podrida, por lo que la gente se sentiría somnolienta. Sin embargo, dentro ciudad fronteriza, Barov no podía pedir más. En esta tierra de pobreza, no podía pedir nada exquisito ni nada elegante. Aquí, todo el mundo estaba contento, feliz y tenían un techo sobre su cabeza, por lo que Barov podía llamarse a sí mismo afortunado con su gran ambiente. Su habitación en el castillo no estaba lejos del patio, ya que era la ubicación del antiguo ayuntamiento del señor. Por supuesto, cuando el señor dejó el castillo, tomó todo su personal con él, por lo que ahora la habitación pertenecía solo a Barov. De vez en cuando, podía oír el susurro de voces desde el interior del castillo y el aullido del viento desde afuera de la ventana, dándole la impresión de 2 mundos diferentes. La vieja mesa de madera en la que Barov estaba escribiendo estaba llena de libros y pergaminos. En ambos lados, había dispuesto una mesa, formando una U. Por lo general, las mesas no estaban ocupadas por nadie. Él solo las utilizaba para mostrar sus manuscritos. Cuando era necesario, convocaba a sus discípulos, y los colocaba en una de sus mesas laterales. Allí, podrían organizar su información o escribir el primer borrador para un documento oficial. Las velas de la lámpara ya habían sido cambiadas 3 veces. Además de cambiar las velas, Barov no detuvo su mano de revisar con rapidez a través de los documentos. Para él, el tiempo era algo muy valioso. Había una pila de documentos en la mano, esperando que se ocupara de ellos. Además, también los gastos propuestos por su Alteza debían ser revisados. El tiempo promedio de trabajo de Barov era de 10 horas por día, pero no se sentía cansado. Por el contrario, aquí era donde podía mostrar todas sus habilidades, por lo que tenía la sensación de que su cuerpo tenía una energía inagotable. Así es como debía ser, pensó, nadie está hablando a mi alrededor, todos mis aprendices son autorresponsables de sí mismos, y nadie está reteniendo a los demás creando de un lío. Mientras cumplan siempre con el mandato del príncipe, él puede manejar el proceso de administración específica sin ayuda externa. Si las órdenes del príncipe solo pudieran ser un poco más normales, mientras Barov pensaba en esto, se mordía los labios con pesar. Por ejemplo, en la actualidad, todas las correspondencias oficiales de Roland fueron selladas con su sello como el último que envió a Willowtown. En él, Roland pidió personal administrativo adicional y un bergantín. La carta de respuesta, dijo, con el precio que usted nos ofreció, no se puede contratar el capitán, timonel, y los marineros. Después de leer la carta, Barov quedó atónito. Sin estas personas, ¿cómo entregarían el barco? ¿Irían a caminar de regreso después de entregar el bergantín? Además, ¿por qué tenemos que comprar un barco? Este fue el punto más crucial. Por el momento, el comercio entre ciudad fronteriza y Willowtown era estable. Incluso después del final del invierno, si queremos ampliar el comercio de mineral, solo tendríamos que enviar un aviso, y aumentarían inmediatamente el número de buques para el comercio. Simplemente no vale la pena comprar un barco, el muelle de la ciudad es solo para el estacionamiento y descarga, no es utilizable o de mantenimiento, y sin marineros que podrían cuidarlo, no pasará mucho tiempo antes de que tengamos que abandonarlo. Era otro de los momentos locos de Su Alteza. En cuanto a la primera petición, al contrario de lo que se podría esperar, Barov podía entenderlo. En la actualidad, no había nadie con un poco de tiempo libre en todo el ayuntamiento. Barov ya había llevado a más de 10 personas para supervisar el negocio, eran responsables de los informes estadísticos y la liquidación de los ingresos y gastos. Barov mismo era responsable del trabajo administrativo y legal, lo cual era obviamente ilógico. Desde que Su Alteza quería separar estos sectores, era necesario ampliar el tamaño de los empleados en el ayuntamiento. En circunstancias normales,
el viceministro no quería dejar de lado tantas responsabilidades. Toda persona que tuviera tanto poder en sus propias manos sentiría una sensación llena de satisfacción. Él quería ser como su maestro, el ministro de Finanzas del reino. Él era el único responsable de las finanzas de Gray-Castle y también fue la mano derecha del rey. Bueno, ahora solo Ciudad Fronteriza es importante, añadió Barov en su corazón. Aunque Roland le había prometido que quería luchar por el trono, aún quedaba un largo camino por recorrer. Barov no sabía cuándo sucedió, pero hoy en día él realmente podía afirmar el cuarto príncipe era un verdadero candidato al trono. En comparación con el pasado, la diferencia ahora era como el cielo y la tierra. Anteriormente había pensado que un personaje tan ignorante y dandy nunca podría convertirse en el rey. Pero desde que llegó a la ciudad fronteriza, recibió una sorpresa tras otra. Hasta ahora, la ciudad fronteriza era capaz de sobrevivir solo dependiendo de la milicia. El hecho de que todavía eran capaces de mantenerse era realmente digno de elogio, ni siquiera por mencionar todas las cosas extrañas que él inventó, pero el hecho de que podía manejar a todas estas personas es totalmente diferente del cuarto príncipe. Parece más como el diablo que lo sabe todo. En este momento, escuchó un sonido atronador en su puerta, haciendo que detuviera su trabajo y respondiera, adelante. La puerta fue abierta por uno de sus discípulos favoritos, Filler Yarrow. Respetado maestro, hemos agarrado a otro ratón. Oh, ¿ya le preguntaste? Dijo que Timothy lo envió. Durante la búsqueda del cuerpo, se encontró polvo de cemento, algunas monedas y una carta de él. Yarrow se acercó y le entregó a Barov el sobre envuelto en piel. En cuanto a la otra información, todavía lo estamos interrogando. Maestro, ¿cómo debemos tratar? Al igual que sucedió las veces anteriores, anote todas las respuestas en el libro y luego cuelguen el espía condenado, ordenó Barov. Sí, Yarrow saludó y dijo, este discípulo se irá ahora. Cuando la puerta se cerró de nuevo, Barov no continuó trabajando. En cambio, se volvió a su mesa y abrió el pergamino sellado con su abrecartas, sacando la carta. El cuarto. Pensó. Mucho antes de que comenzara los meses de los demonios, Roland Wimbledon lo había convocado para discutir sobre este asunto. Su Alteza Real creía que cuando se revelaran el polvo de cemento, el nuevo polvo de nieve y las brujas, los espías ocultos de sus hermanos serían incapaces de soportar la idea de no informar a sus amos sobre ello, lo que sería el mejor momento para eliminar los ratones. Pensando en ello, Barov tenía que estar de acuerdo con la primera parte de su declaración, pero no la segunda parte. En su opinión, Ciudad Fronteriza tenía más de 2000 habitantes, lo que hacía imposible controlar a todo el mundo. Ellos simplemente no tienen la mano de obra, y la gente que tenían no estaban entrenados para ello. Sin embargo, Su Alteza no parecía ver sus puntos y le dijo, ¿por qué necesitamos a tanta gente? Cada persona dentro de Ciudad Fronteriza será nuestros ojos. Barov no podía creer que el príncipe creyera sus propias palabras, y dejar que esas masas ignorantes, estúpidas y ordinarias encontraran al ratón. Eso es simplemente imposible. Pero la gente le mostró que se había equivocado. Cuando Roland ordenó el primer censo después del comienzo del invierno, dio órdenes especiales para las personas que habían vivido durante 5 años o más dentro de Ciudad Fronteriza. Seguramente Fortaleza Longsong ha querido intentar conducir a Ciudad Fronteriza a la quiebra después de su intento de quemar la comida, pero aún no se han rendido. En cambio, sus espías enviados todavía deberían estar al acecho. La mayoría de ellos deberían estar disfrazados como familiares del pueblo o comerciantes que llegaron demasiado tarde para evacuar, siempre en búsqueda de una oportunidad para dañar a Ciudad Fronteriza. Así que si alguien ve a un personaje sospechoso, deben informar inmediatamente al ayuntamiento. Una vez que se compruebe, recibirían una recompensa de 25 royals de plata. Los resultados de este movimiento demostraron que era extraordinariamente eficaz. Naturalmente, en un principio, recibieron algunos falsos positivos, pero no pasó mucho tiempo antes de que encontraran al primer ratón y por lo tanto los detuvieron. Barov recordó que Roland dijo orgullosamente esta incómoda frase. ¿Qué dijo de nuevo? Pensó por un momento. Sí, que el enemigo se hunda en el mar sin fondo de la lucha contra la gente común.
Esta frase tenía una sintaxis muy extraña. El ministro asistente sacudió la cabeza y extendió la carta entre sus manos. La persona llamada Groundhog enfatizó en repetidas ocasiones que varios fenómenos mostraron que el cuarto príncipe, Roland Wimbledon, había sido sustituido por el diablo, y Barov podía leer claramente su temor entre líneas. Cuando Barov pensó en cómo el príncipe usaba a varias personas, en realidad no podía evitar sentir un atisbo de reconocimiento. Respiró profundo, y luego sostuvo la carta por encima de la vela, la primera de las cuales pronto se incendió y se convirtió en cenizas. Puesto que él no temía a la piedra de represalia de Dios, no podía ser controlado por el diablo, ¿verdad? Capítulo 72. Tomando posesión de la corte como rey, Timothy Wimbledon tomó asiento en el trono, frotando el cetro en sus manos mientras miraba hacia abajo a todos los ministros dentro de la sala del palacio. Esta es la sensación que siempre he querido, pensó, en lugar de ser retenido en Valencia City of Golden Harvest, donde tenía que supervisar el embrollo interminable entre los comerciantes, que solo luchaban para su propio beneficio. Dejó de frotar el cetro, y empezó a tocar con la punta el suelo, dejando que el sonido reverberara por el pasillo. Cuando todos los ojos se centraron en él, asintió y ordenó: «Pueden comenzar. Su Majestad, tengo algo importante que informar». El primero en subir fue el caballero Weimar, apodado Sir Ironeart, que era responsable de todo lo relacionado con la defensa de King City. Hablar. ¿Se puede detener temporalmente la caza de brujas? Su Majestad, las incursiones recientes se han vuelto cada vez más excesivas. He escuchado que ayer, varias mujeres fueron sacadas de sus casas, para ser arrestadas, y para más tarde ser agredidas y humilladas en la mazmorra. Una de ellas incluso murió mientras estaba en la mazmorra. Más tarde se comprobó que realmente no eran brujas. Ahora el pánico ha estallado dentro del distrito de la ciudad exterior. Si esto sigue así, me temo que habrá un número significativo de fugitivas. Timothy frunció el ceño. Fue él quien había ordenado la caza y detención de las brujas. Todavía era incapaz de mencionar la verdad sobre la muerte de su padre, así como tampoco era capaz creer que su padre se suicidó. La extraña sonrisa que su padre tenía en su rostro antes de suicidarse lo hizo sentir asustado hasta los huesos. Su padre llevaba la piedra represalia de Dios de la más alta calidad. Además, la iglesia también había confirmado que la piedra era genuina, pero eso no quiere decir que no existiera alguna bruja involucrada. Incluso si la teoría era extraña, no tenía una teoría mejor que la de todo esto fue planeado por las brujas. Movió su línea de visión hacia Langley, el oficial y su peón, quienes eran encargados del arresto y detención de las brujas. Este último se levantó de inmediato y dijo: «Su Majestad, fue solo un accidente, ya he castigado severamente el personal pertinente». Empezó a chasquear sus dedos. El director, el castellán, y los guardias fueron sentenciados con 10 latigazos, al igual que multados con 25 royals de plata. 1, 2, una mujer muerta y 3 más fueron torturadas cruelmente hasta sufrir. ¿Alguno piensa que algunos cuantos latigazos y dinero es suficiente como compensación?, preguntó señor Weimar en una voz fría. ¿Y quién te dio el derecho de juzgar? ¿Fue el ex primer ministro de Vic o el ministro de Justicia, señor Padro? Su Majestad. Actualmente nos enfrentamos a tiempos extraordinarios, por lo que tuvimos que actuar rápidamente. Langley se declaró inocente y se postró de rodillas. Al ignorar algunos contratiempos menores, las redadas han demostrado un gran éxito. Ya hemos atrapado al menos 15 brujas que estaban al acecho en King City y en la actualidad están siendo torturadas, por lo que pronto será capaz de saber si su padre, no, quiero decir, si han planeado una conspiración. Timothy lo fulminó con la mirada. «Idiota, casi se les dijiste a todos cuáles son nuestras verdaderas intenciones». Mientras que los ministros de pie en esta sala muy probablemente ya se habían dado cuenta que él era el verdadero cerebro detrás de la trama, pero el mundo exterior solo se le permitió conocer su versión, donde el príncipe Gerald mató al rey. En este punto ya no se le permitía ser derrocado. Nt, ni idea de qué quiera decir en este reglón. Yo me imagino que quiere decir que después de mentir, ya no se le permitía fallar para no ser derrocado por sus hermanos o por él mismo y su mentira. La rochina no ayuda, dice lo mismo. 15 brujas.
Señor Stillhart se burló con desprecio. Bueno, parece que el rey de la ciudad se había convertido en un baluarte de bruja. Hace algunos años, la iglesia había comenzado una caza de brujas en el bosque al este de King City, pero solo fueron capaces de atrapar 6 brujas. Parece que sus hombres son mucho más fuertes que los propios hombres de la iglesia. Tú, gritó Langley en voz alta, pero Timothy de inmediato lo interrumpió. Basta, Langley es un tonto, al igual que los otros tontos bajo mi control, pensó Timothy, quien estaba molesto que no había nadie disponible con habilidades. Si no lo hubiese necesitado al comienzo de la batalla del trono, no habría promovido a este tonto. Incluso si tú quieres tomar créditos falsos, no inventes números tan increíbles. Me temo que estas 15 mujeres tuvieron que enfrentar el mismo trato que los plebeyos desafortunados. No quiso involucrar a la iglesia, pero en el momento en que no vio ninguna otra manera, ordenó, irás a la iglesia, y pagarás por un sacerdote para que venga aquí, para que pueda confirmar la identidad de estas 15 mujeres. Hasta entonces, detendrán la tortura. Después dejarán que el sacerdote confirme a todas las mujeres que capturaron. Si más tarde me entero de que no han seguido mis órdenes, los arrojaré en el foso de la ciudad para alimentar a los peces. 3. Sí, Su Majestad, confirmó Langley. Voy a seguir inmediatamente a sus órdenes. Después de que Langley había salido de la sala, Timothy se giró hacia el ministro de Finanzas. Si hay cualquier otra persona que ha sido culpada erróneamente y agredida como las 3 anteriores, obtendrán 3 royals de oro cada una. En cuanto a la mujer muerta en prisión, envía dinero a su familia. Hizo una pausa, varias veces. Como usted desee, dijo el ministro de Finanzas, mientras asentía en señal de confirmación. Su Majestad es muy amable, lo alabó Sir Weimar, mientras saludaba al príncipe. El siguiente tema de discusión. Timothy esperó un momento, pero cuando vio que nadie más tenía algo que decir, dijo, ya que nadie tiene un nuevo problema, voy a empezar con el mío. Miró al ministro de Diplomacia Joshua Sr. Bullet. Ya tiene un mes desde que se emitió la orden de retiro, pero nadie ha vuelto a King City. Dime, ¿qué noticias tienes que decir? Señor Bullet vino de la familia Flynn y este ha ocupado su posición durante 30 años. Tenía el cabello entrecano, un rostro viejo, y ya estaba a medio pie de entrar en la tumba. Se aclaró la garganta. Su Majestad, su tercera hermana García Wimbledon todavía tiene que responder. Su cuarto hermano Roland Wimbledon ha respondido. La carta decía que, cuando su pueblo se encuentre a salvo del final de los meses de los demonios, considerara su regreso. ¿Y qué más?, solicitó Timothy, molesto. La carta fue dirigida para el príncipe Timothy y no el rey Timothy. Timothy no pudo evitar burlarse en voz alta con desprecio. Sigue siendo tan ignorante como antes, un hermano desesperado. Pensó, si tienes la intención de regresar, tendrás que tomar mis instrucciones como tu nuevo rey. Te daré un buen lugar para vivir, al igual que el príncipe mimado que eres. Si no regresas, no obtendrás una muerte fácil. Será lo mismo que jugar al ajedrez, sin importar lo que hagas, siempre tendré la respuesta correcta. Solo déjalo ser. Timothy despectivamente agitó la mano. ¿Qué pasa con mi quinta hermana? Su Majestad, ella se ha ido, respondió señor Bullen avergonzado al oír esta respuesta. Timothy preguntó confundido ¿qué quiere decir con ella se ha ido? Ella fue la primera persona que prometió volver, pero una semana más tarde Su Alteza desapareció del palacio donde vivía, junto con su mayordomo y sus 2 criadas. Ya he dispuesto de personal para encontrarla, pero aún así todavía tienen que encontrar su paradero. ¿Qué podría significar esto? Esa basura, solo necesitaba creer en mí. Timothy sintió que su corazón estaba lleno de dolor. Había puesto grandes expectativas para su hermana, había esperado que ella pudiese convertirse en su ayudante. Después de todo, mientras crecía, Tilly siempre actuaba excepcionalmente inteligente, y su actuación era aún más deslumbrante que la suya. Ella solo perdió su lugar como príncipe heredero, porque era una niña. Al principio, Timothy tenía una excelente impresión de ella cuando miraba las disposiciones tomadas por su padre. Era muy claro que el rey no quería que Tilly estuviera involucrada en esta tormenta. Debido a esto, él le dio Silver City, que estaba cerca de King City y tenía un ambiente de negocios ordinarios,
sin posibilidad de entrenamiento de tropas. Pero, ¿quién podría haber imaginado alguna vez que huiría? ¿Fue esta una elección hecha por un hombre sabio? Ahora que se ha ido, el antiguo señor debe hacerse cargo de Silver City una vez más. También debe dejar que la búsqueda continúe, no puedo permitir que otra persona con sangre real pueda pasear entre la gente común. Apretó los dientes, tratando de reprimir sus emociones furiosas. Bueno, hasta ahora, solo mi tercera hermana menor se negó a obedecer. Sí, Su Majestad, respondió Sir Bullet. Ya que es tan terca, tenemos que tomar algunas medidas difíciles, dijo Timothy mientras miraba al primer ministro Vic. Para iniciar una guerra, el primer ministro y el rey tienen que aprobarla. Puesto que era su mayor apoyo, conseguir su aprobación no sería un problema. Voy a dejar que Duke Ryan vigile South Border y obligue a García a abandonar el puerto de Clearwater y escoltarla de vuelta a King City. Efectivamente, el marqués Vic respondió, esto no debe demorarse, por favor de la orden para la guerra, por lo que el ministro de Asuntos Exteriores puede llevar a cabo la orden. Timothy asintió con satisfacción. En el momento en que quería ordenar a la secretaria que redactara la orden de redacción, pasos apresurados podían ser escuchados desde fuera del pasillo. Entonces, con una explosión de ruido, las puertas se abrieron y un caballero con una capa de rayas azules entró en la sala. Timothy inmediatamente lo reconoció, era el famoso caballero de viento frío Night Moore. Se dirigió directamente hasta el centro de la sala, se postró sobre un rodilla y dijo, Su Majestad, me acaban de llegar noticias del sur. Jadeó en voz alta y su voz era claramente ansiosa. Tu hermana García Wimbledon, en tan solo 5 días, derrotó a las tropas del Duke Ryan y ha ocupado Eagle City. También se declaró como la reina de Clearwater, y todos los señores del sur han respondido y declarado su territorio como independiente. Capítulo 73. Prueba de artillería en el oeste de la ciudad fronteriza, cerca del río Chisui. El carro no podía moverse un paso más debido a que la nieve no lo permitía. El grupo entero de personas ya había pasado medio día arrastrando el carro al terreno de artillería. ¿Qué es esto? Carter preguntó, pues ya se había acostumbrado al hecho de que el príncipe siempre presentaría en varias ocasiones las nuevas invenciones. Esto es solo un arma más grande. Tienes casi la razón, confirmó Roland. Dirigió a sus subordinados a quitar la tapa para que pudiera ajustar el ángulo del cañón. Colocó el ángulo paralelo al nivel del suelo, apuntando hacia una pila de nieve. Los principios de los cañones y las armas eran idénticos, por lo que calificarlo como una versión más grande de un arma no era inadecuado. El cañón utilizado para la prueba fue capaz de disparar bolas de hierro pesado de a 12 libras. Antes de que pudieran encender el plomo, la cámara tenía que ser cargada con pólvora y la bola de hierro. Como referencia para el carro, Roland tomó los viejos diseños de los cañones que muestran los libros de historia. Pero para mejorar su durabilidad, Roland les había dicho a los carpinteros que reemplazaran muchas partes que normalmente se construyeron de madera con sus homólogos de hierro. Con el fin de fabricar la cureña para el cañón, Roland casi pasó el mismo tiempo en la cureña como el tiempo que ocupó para el propio cañón. 3 carpinteros necesitaron toda una semana para terminarlo, especialmente la parte que consumió la mayor parte del tiempo fueron las ruedas que tenían el diámetro de la mitad de un humano. En primer lugar, los carpinteros tuvieron que producir 4 barras cuadradas de igual longitud. Estas barras luego fueron al horno hasta que pudieran ser dobladas. Posteriormente, se utilizaron cuchillos para despegar el exceso. Finalmente, se aplicó un revestimiento exterior de hierro sobre las ruedas. Este proceso tomó más de 4 días por lo que, a los ojos de Roland, este limitado cañón hecho a mano ocupó un lugar muy especial. Ahora, cuando lo arrastró hacia afuera para una prueba, ya había hecho arreglos especiales. El comandante Carter y el comandante de la milicia Iron Axe estaban a su lado, como siempre. Además, se encontraba su guardia personal, junto con 20 miembros de la milicia que estaban actuando como zapadores y miradores. En cuanto a las brujas, Nightingale y Lightning se encontraban a su lado. Gracias a Nana, el prejuicio hacia las brujas se había reducido significativamente. A los ojos de la milicia, la persona más importante en este caso era Nana cuando se excluía al príncipe. De acuerdo con el proceso habitual,
Primero tenemos que limpiar el ánima del cañón, Roland dijo, mientras imaginaba los planos del cañón. Este plan de operación en particular era una hoja en blanco para él. Dentro de su cerebro pasaron varias imágenes de disparos de cañón que había visto en las películas, tratando de averiguar el proceso correcto, pero solo el cielo solo sabría qué tan efectivo que sería. Lightning, quien estaba de muy buen estado de ánimo, tomó una fregona y comenzó a limpiar el cañón. Mientras limpiaba la boca del cañón, su contrato era diferente a la de las otras brujas siempre y cuando se le permitiera operar personalmente todos los nuevos inventos de Roland. Siempre estaría dispuesta a ayudarle con lo mejor de sus habilidades, incluso sin ningún otro pago o remuneración. Desde que Roland tenía que ahorrar dinero, aceptó de inmediato sus términos. Sin embargo, si tenía algunos proyectos secretos, todavía podía ser capaz de estudiarlos en secreto. Dentro de su mente todavía había muchas ideas de las cuales no se había realizado aún y solo estaban en la espera de ser implementadas. Por ahora, solo tendría que lanzarle ocasionalmente algunas piezas con el fin de distraerla. Barriendo un poco con la fregona, Lightning fue capaz de limpiar un poco de basura, pero de acuerdo con el proceso, tuvo que limpiar una segunda vez. Tomando otra fregona, ella comenzó la limpieza de nuevo hasta que había terminado. ¿Todo el mundo ha visto?, preguntó Roland hacia la multitud de guardias y milicias. La prueba de artillería fue también un simulacro. Si él pudiera aumentar la capacidad de la tasa de producción de las armas de fuego, la milicia estaría destinada a convertirse en una unidad de infantería, intercambiando la pica por un arma. Pero aún así, tendrían que pasar por muchas sesiones de entrenamiento antes de que fueran lo suficientemente buenos para utilizar ambos tipos de armas calientes. Cuando vio que todo el mundo asentía, le dijo a Lightning que procediera. Lightning primero abrió la bolsa y sacó un cartucho de papel del bolsillo lleno de pólvora y luego lo metió en el extremo de la boca del cañón con una baqueta. A continuación, tomó una bola de hierro y volvió a utilizar la baqueta una vez más para empujarla sobre el ánima. Posteriormente, llevó a cabo un hilo conductor desde el extremo posterior del ánima del cañón y lo insertó en el oído para perforar en el bolsillo. Por lo tanto, la preparación del lanzamiento fue completa. Para evitar accidentes, todo el mundo tuvo que alejarse 15 metros de distancia del cañón. Lightning, que estaba de pie cerca del oído, vio las primeras chispas, pero en un abrir y cerrar de ojos, ya había entrado en el ánima. Entonces se escuchó un fuerte rugido, el aire fue expulsado de la boca del cañón con demasiada velocidad, que incluso arrojó la nieve que yacía en el suelo. El alcance efectivo teórico de un cañón de a 12 libras era de hasta 1 kilómetro. Incluso sin ningún estriado, la bala de cañón aún volaría en línea recta. Todo el mundo podía oír el sonido cuando la bola de hierro golpeó la armadura que se colocó a 100 metros de distancia. La velocidad de la bola de hierro no se redujo mucho. Cada vez que caía al suelo, se recuperaría de nuevo, volando aún más nieve. Después de que el humo se disipara, Roland, junto con Carter e Iron Axe, fueron directamente a inspeccionar el objetivo. Cuando llegaron cerca de la armadura, se dieron cuenta de que la parte delantera de la armadura ya estaba en contacto con su espalda, y que existía un agujero del tamaño de una palma en el centro. Obviamente, la velocidad de la bola todavía no había sido reducida a cero, ya que todavía había volado aproximadamente 100 metros más hacia adelante. Incluso después de que había caído al suelo, se había mantenido rodando, mostrando la increíble cantidad de energía que contenía. ¡Qué aterradora capacidad de penetración!, suspiró Carter. Ya podía imaginar lo que sucedería cuando el enemigo estuviera de pie en grupos, siendo golpeados por varias balas de cañón. Provocaría terror a todo el campo de batalla. 3 deidades arriba. Iron Axe se puso a rezar. Según él, Roland tenía que ser el mensajero de la Madre Tierra. A excepción de un mensajero de Dios, ¿quién más podría traer un poder tan alarmante en este mundo? Ya había estudiado la química de la pólvora, estaba hecha de productos químicos comunes que solo necesitaban ser preparados de manera cuidadosa. La llama era la encarnación de la ira de la Madre Tierra, así como su arma más poderosa, al menos estos eran los pensamientos de las personas en el sur. Cuando veían a la llama de color naranja sin fin producida por las erupciones volcánicas, no podían hacer otra cosa más que comenzar a orar.
El resultado de la prueba era similar a lo que Roland había esperado de un cañón clásico de a 12 libras. El momento más grande para mostrar lo brillante de los cañones había sido durante la Guerra Civil de Estados Unidos y en la época de Napoleón. Posteriormente, cargó el cañón con diferentes cantidades de pólvora para poner a prueba sus niveles de potencia. Aunque sabía que podía causar daños en el cañón, todavía era necesario hacer las pruebas. Incluso después de disparar con 3 diferentes cantidades de pólvora, el cañón todavía no mostró ningún signo de deformación. Al parecer, la calidad del acero utilizado para fabricar el cañón fue excelente. Al final, Roland decidió que la cantidad de pólvora que usarían sería las 1,2 veces la cantidad utilizada durante las pruebas. Posteriormente, utilizó pruebas para seleccionar a un artillero. Su Alteza, esto es de hecho un arma muy poderosa, pero es demasiado pesada. Si fuéramos a golpear un bache, ya no seríamos capaces de moverlo más. Carter fue inmediatamente capaz de ver los problemas con la nueva arma, criticando, después de cada disparo, el ánima tiene que ser limpiada con una mopa húmeda, entonces tiene que ser recargada, llevar la pólvora, las balas de cañón, y el propio cañón. Me temo que necesitaría de 5 a 6 personas para operar un solo cañón. En efecto, pero todo vale la pena, mientras podamos ser capaces de utilizar 2 o 3 cañones, Duke. No, quiero decir, las bestias demoníacas, como el tipo de tortuga gigante, no serán capaces de romper la pared por más tiempo. Roland tosió, esto cada vez estaba más cerca. En cuanto a las desventajas de un cañón de a 12 libras, tenía la intención de resolverlo por envío. Con la ayuda de la máquina de vapor, sería capaz de convertir un barco tradicional en un barco a vapor. Incluso si era el más primitivo de los botes con remos, todavía tendría un sistema mecánico complejo y voluminoso. Así que en lugar de cambiar el barco, compró un velero de 2 mástiles. Con la ayuda de Wendy, incluso sería capaz de enviar los cañones detrás de las tropas del Duke. Con esto él sería capaz de atacar a los enemigos de ambos lados, y sería capaz de aniquilar fácilmente así como eficazmente a las fuerzas del Duque. Capítulo 74. Proyecto de construcción naval que, ¿por qué no somos capaces de comprarlo?, preguntó Roland, mientras observaba a través del análisis de su solicitud de obtención de un bergantín, que había sido colocada sobre la mesa dentro de su oficina. Barov se aclaró la garganta y luego explicó, Su Alteza, es imposible. Un bergantín cuesta entre 80 y 120 royals de oro, pero esto solo sería el coste de fabricación. También tenemos que tener en cuenta los salarios de la tripulación. Tomando en consideración todos los gastos adicionales tendríamos que pagar hasta 200 royals de oro. No te he dicho que no necesitamos marineros o un timonel, tampoco necesitamos un capitán, solo tenemos que comprar el barco, exclamó Roland mientras golpeaba la mesa suavemente para subrayar su punto. Con la ayuda de Wendy, no necesitaría a tantas personas para conducir el barco. Los veleros navegaban en el río la mayor parte en una sola dirección. Por lo tanto, para hacerlos funcionar, solo las velas tenían que ser establecidas, lo que hizo que timoneles y marineros no sean necesarios. Sin embargo, ya que podemos controlar el viento, ¿por qué debería tener miedo de que no podemos seguir adelante? Su Alteza, no hay ninguna oferta de ese tipo, al menos no en Willow Town. Barov explicó cuidadosamente, parece que usted no sabe lo suficiente sobre esta industria. En general, el patrón de la nave es también su capitán. Él podría ser un comerciante o puede ser parte de la nobleza. Si pertenecen al primer grupo, viajarían entre todas las grandes ciudades que tienen un puerto deportivo para vender o comprar bienes. Si pertenecen a este último grupo, suelen tratar de contratar a un capitán adjunto que estaba buscando un barco. Los empleados no serán pagados mensualmente. En cambio, su salario tendría que ser pagado por 1 a 3 años a la vez. La mayor parte del tiempo, el barco y la tripulación están atados juntos. Usted tiene intención de comprar un buque de un capitán, pero sin que la tripulación haya sido contratada, por lo que el salario que ya había pagado será su pérdida. Incluso para un miembro de la aristocracia, 80 royals de oro no es una pequeña cantidad de dinero. Después de que el comercio con Willow Town se diera a principios del mes,
el ayuntamiento tiene ahora un saldo de 315 royals oro, pero si nos gastamos la mitad para comprar un barco ahora, no seremos capaces de pagar los salarios de la milicia, explicó el viceministro sin pausa, pero después, tuvo que tomar un gran trago de cerveza. Después de pensar en lo que había oído, Roland le preguntó: ¿dijiste la mayor parte del tiempo? Sí, asintió Barov. Hay dos casos cuando los barcos se venderán sin su tripulación. La primera sería cuando el comerciante está en una necesidad urgente de dinero, y tiene que vender la totalidad de sus bienes. Comenzarán por la disolución de su tripulación, y luego tratarán de vender el barco lo más rápido posible. En el segundo caso, es cuando el propietario quiera reemplazar su viejo barco por uno nuevo. Ambos casos serían una buena oportunidad, pero tengo que decir que este tipo de situaciones es muy raro. Espera, Roland frunció el ceño, mencionaste que compraste un barco nuevo, así que en este caso, ¿de dónde vinieron estos barcos? Puerto de Clearwater, Distrito CBS, Farsight Point. Solo las ciudades con un puerto marítimo tienen un muelle donde son capaces de producir nuevos buques. Al escuchar esto, Roland se mantuvo en silencio por un momento y pensó a través de todo. Así que este fue el significado original de dentro de Willowtown. Es imposible encontrar un acuerdo, sin embargo, tampoco pueden permitirse el lujo de viajar a cualquiera de las ciudades portuarias, están demasiado lejos. Y si no contrataran a una tripulación, ¿cómo conseguirían que el barco regrese a la ciudad fronteriza? Ya que este es el caso, voy a tener que pensar en ello. Cuando el viceministro vio que el príncipe estaba perdido en sus pensamientos, se fue rápidamente de la habitación. Dentro del plan de Roland para el futuro, los barcos jugarían un papel irreemplazable. Si no existiera una manera rápida y convencional para transportar la artillería, no podría utilizarlas en la batalla. Generalmente, las tropas del duque eran construidas a partir de sus propios caballeros en la fortaleza, así como mercenarios y agricultores. Por lo tanto, inevitablemente, su velocidad de marcha era demasiado lenta cuando tenían que moverse. Sin embargo, su artillería sería aún más lenta. Justo como Carter había mencionado, tan pronto como cayeran en un bache, la artillería no podría moverse más. Durante este tiempo y edad, no había caminos de asfalto, ni siquiera un camino de piedra. Durante este tiempo, la gente caminaba más, produciendo muchos senderos. Durante los días soleados tendrían suerte, pero cuando llovía el camino sería más fangoso. Al final, como siempre, tendría que confiar en sí mismo. Roland extendió un pergamino, anotando las especificaciones necesarias. En primer lugar, el barco tiene que ser capaz de llevar 1 o 2 cañones, además de una treintena de personas, pero no tendrá que ser mecánicamente accionado, solo con velas. En segundo lugar, ya que el barco será usado solo en ríos, necesitará tener un casco poco profundo y estable. En tercer lugar, tiene que ser fácil de operar para que los miembros de la milicia puedan manejarlo después de un corto entrenamiento. Teniendo en cuenta todos estos puntos, la única respuesta posible era una barcaza de fondo plano. El proyecto delante de Roland era muy superficial, era un barco con un centro de gravedad muy bajo que se podía mirar en casi todas las rutas fluviales. En el pasado, había visto a muchos de ellos, cargados con montones de arena o grava, y su barandilla estaba casi al nivel de la superficie del agua, y mientras existiera un remolcador, siempre sería capaz de tirar de una barcaza. Después de determinar el tipo de barco, el siguiente punto clave era determinar qué material debe ser utilizado para la construcción del barco. Roland anotó 3 opciones diferentes: madera, hierro, u hormigón. Los barcos de madera pertenecieron a la primera rama de la tecnología náutica, a partir de una balsa para un barco de guerra mástiles. Desde la vela, ya sea en el río o el mar, los barcos de madera se podían utilizar en todas partes. Por desgracia, Roland no sabía cómo utilizar un tronco para construir un barco de fondo plano, y tampoco tenía a algunos artesanos expertos. Si se basaba en lo que sabía y en sus artesanos, solo sería capaz de hacer una gran balsa que podría derrumbarse en cualquier momento. Los barcos hechos de hierro fueron construidos de manera similar a las casas, teniendo siempre 2 vigas que estaban dispuestas en un patrón entrecruzado, constituyendo una quilla.
la quilla formada sería revestida con láminas de hierro. Puesto que Anna podía hacer la soldadura, la rigidez total estaba garantizada. Sin embargo, este enfoque podría agotar las ya pequeñas reservas de hierro. Así que esto solo podría ser solo el último recurso, ya que la construcción de máquinas de vapor y cañones era una opción mucho más adecuada. Por último, la construcción de barcos de hormigón era la última opción. Una vez terminada la construcción de la muralla de la ciudad, habría un excedente de materias primas. Mientras Anna tuviera tiempo para calcinar, tendría suficiente hormigón para 1 o 2 barcos. El proceso de construcción también sería mucho más fácil que la de los barcos de hierro. Mientras fueran capaces de producir una plantilla de madera que pudiera ser reforzada con barras de hierro, se podría llenar rápido con hormigón. Incluso esta zona rural, fácilmente podía crear varios barcos de pesca de hormigón. En comparación con los barcos de hierro, estos no se oxidan. Con esto, el barco ni siquiera necesitaría mucho mantenimiento. A pesar de que un barco de hormigón, por un bajo costo se podía crear, sería fuerte y duradero. Incluso si nunca aprendió a construir grandes barcos que cruzaran el océano, un barco de vela de río no necesita de un alto conocimiento tecnológico. Así que, la construcción debería ir sin problemas, ¿verdad? Imaginando en su mente todos los detalles, Roland tomó una pluma y comenzó a dibujar bocetos de la barcaza rápidamente. En un área cercana del río Xinhui se encontraba un cobertizo oculto entre las murallas. En orden de facilitar el proceso de lanzamiento, Roland situó el área de construcción naval lo más cercano posible del río. El cobertizo ofreció refugio contra el viento, la nieve y contenía 2 cuencas para quemar carbón, para mantener la temperatura y evitar que ésta baje y destruya el efecto de endurecimiento. Los carpinteros ya habían reconstruido el modelo de la madera del casco. El arco estaba formado en un diseño circular con el fin de reducir la resistencia en el avance. La popa tenía un diseño cuadrado destinado a incrementar el área de carga. El barco tenía una proporción de longitud de anchura de 3:1 y estaba construido con una anchura de 8 m. Comparado con la proporción tradicional de 8:1, era simplemente un barco grande. En el centro, había 2 mástiles instalados. Los mástiles fueron insertados dentro de la cubierta y conectadas a las vigas de hierro del barco. En la cubierta, habían puesto un timón de reserva. En todas partes, el casco se reforzó con barras de hierro entrecruzadas. A pesar de que no había ningún alambre de hierro, no importaba ya que Anna había soldado todos los cruces de hierro con firmeza, para formar una estructura de hierro que estaba conectado a lo largo de todo el puente. Cuando la plantilla y los refuerzos estaban listos, Roland ordenó a los trabajadores que iniciaran a llenarlo. El hormigón se vertió en una plantilla similar a una vasija. El centro era plano, pero los muros circundantes eran 5 metros más alto. La formación de las paredes de la cabina, a primera vista, se veían como una bañera de forma única. Capítulo 75, Montaña Santa. 1. Kara podía escuchar la respiración entrecortada de las demás brujas. Alguien tiene que hacerse con el control, dijo Kara en voz alta. Leaves, lo tendrás a continuación. El paseo por la cordillera infranqueable solía ser exigente durante la temporada de invierno, pues todo se encontraba cubierto de nieve. Cada día, las 42 brujas debían encontrar un lugar adecuado para acampar, y poder recuperar sus energías para resistir las temperaturas bajo cero por la noche. Sí, respetada mentora, dijo la bruja enfrente de Kara mientras se arrodillaba. Cuando Leaf se acercó a Kara, Kara convocó a una serpiente mágica y la envolvió alrededor del brazo de Leaves. Al mismo tiempo la utilizó para tirar de ella de modo que estuviera de pie. Cuando la serpiente tocó el cuerpo de Leaves, Kara pudo notar que Leaves tembló ligeramente. Maldita Nightingale, Kara amargamente pensó, si solo no hubiera rechazado mi oferta de misericordia en repetidas ocasiones, no hubiera tenido ningún problema en regresarla con nuestras hermanas. Pero ya que nos encontramos cerca del momento crítico, no me puedo permitir correr riesgos. ¿Y cuál fue el resultado de mi amable oferta? Esa maldita traidora, en vez de regresar con nosotros, realizó todo lo contrario y huyó sin la menor pizca de duda. Incluso trató de apuñalarme hasta la muerte. Esto es lo que pasa cuando soy demasiado benevolente.
El cerebro de Kara rebosaba en un torrente de rabia, el golpe de Nightingale la había pinchado directamente hasta las vértebras. Aunque Leaves pudiera acelerar la curación de su herida con medicina herbaria, la mitad inferior del cuerpo de Kara seguía completamente paralizada y sin ningún tipo de percepción. Espera hasta que llegue a la Montaña Santa. Habrá inevitablemente más brujas en ese lugar, y con su ayuda, un día te cortaré en miles de pedazos. Mientras alimentaba su enojo, Kara de repente escuchó una voz respetada mentora: hay bestias demoníacas enfrente de nosotras. La voz pertenecía a Scarlett, quien era la persona encargada de la exploración. Con sus ojos, podía ver a través de todos los obstáculos y descubrir de inmediato cualquier trampa delante de ella. Incluso tenía la capacidad de observar a objetos que se movían de manera rápida con claridad. Esto lo demostró durante una confrontación con la iglesia, donde fue capaz de derribar una flecha de ballesta con sus manos. Ponme hacia abajo inmediatamente. Leaves, también vas a ir a proporcionar ayuda. Leaves asintió y se agachó para colocar a Kara sobre una piedra. La mano dolorosa de Kara cayó sobre la nieve, dándole una sensación de frío que se extendió a través de todo su cuerpo, haciéndola pensar con tristeza: ¿no puedes quitar la nieve antes de colocarme en ella? Pero no lo mencionó en voz alta. Después de todo, Leaves era un miembro irreemplazable de su hermandad. Previamente Wendy había sido la responsable del reclutamiento para los nuevos miembros de la Asociación de Cooperación de Bruja debido a su carácter amable, mientras que Leaves era la responsable de mantener la moral junto con los valores para asegurarse de que las brujas siguieran las órdenes de Kara. Sin su capacidad, tal vez ya se hubieran perdido más de la mitad de las brujas, por la casa de la iglesia. Al pensar en Wendy, le dolía el corazón a Kara. Nunca había imaginado que Wendy, la persona con quien había creado la Asociación de Cooperación de las Brujas para tratar de ayudar a la mayoría de ellas como les fuere posible, las traicionaría por el bien de Nightingale. A pesar de que Wendy la había traicionado, no quería matarla. El veneno liberado por su serpiente mágica Sufrimiento, solo actuaba de manera lenta, pero era capaz de producir un dolor insoportable de manera instantánea. Después de dejar que Wendy sufriera por un corto tiempo, tenía la intención de que su serpiente nada la mordiera para eliminar la toxina. Solo planeaba enseñarle una lección a Wendy. Pero no importaba, ya que, sin la ayuda de la serpiente mágica, el veneno será incurable. Así que Nightingale tomó la decisión equivocada al llevarse lejos a Wendy. Sin la mordida de nada, Wendy no sería capaz de sobrevivir un día más. Eso quiere decir que la ex hermana estaba destinada a no ser capaz de llegar al destino final con sus hermanas. A Kara no le importaba la otra fugitiva, Lightning. No tenía mucho tiempo de haber entrado a la Asociación de Cooperación de las Brujas y parecía tener solo la habilidad de volar. Siempre se encontraba apoyando a cómo buscar desde otras perspectivas la montaña sagrada, incluso llegando a cuestionar algunas veces al libro sagrado. Cada vez que la chica actuaba en contra de la voluntad de la Asociación de Cooperación de Brujas, Kara tenía las ganas de arrojar a la niña habladora en la nieve y estrangularla. En el momento en que dos bestias demoníacas en forma de lobo emergieron de una esquina en el camino de la montaña, las brujas ya estaban preparadas y a la espera de los ataques de las bestias demoníacas. Las hermanas sin capacidad de combate fueron dejadas al último para mantenerlas a salvo. Leaves fue el primero en lanzar su magia, apuntando como objetivo a la maleza cerca de los pies de las bestias demoníacas. Pronto los zarcillos verdes se abrieron paso a través de la nieve y se envolvieron alrededor de los pies de las bestias. Otra bruja, con el poder de controlar el aire, comenzó a drenarlo de los alrededores de las bestias demoníacas. Gracias a esto, los dos monstruos entraron en un estado de asfixia, sacando espuma por el hocico y convulsionando antes de finalmente caer al suelo. Este era el poder que Kara había estado buscando en las brujas. Dentro de un grupo de mortales armados con espadas, estos lobos habrían causado estragos, pero frente a nosotras las brujas perecieron en cuestión de segundos. Claramente, solo nosotras como brujas somos amadas por Dios, pues tenemos el poder de la magia. Si tan solo no existiera tal como la piedra de represalia de Dios, va, al diablo con la piedra, escupió hacia el suelo. Si esa piedra no existiera, ¿cómo la iglesia podría suprimirnos? Respetada mentora, prosigamos.
dijo Leaves cuando regresó con Kara, que alguien más me lleve. Kara suspiró, tú estás demasiado cansada por la batalla. Después de la batalla, prosiguieron por el camino. Al mediodía, las brujas a cargo de encontrar el siguiente lugar para acampar descubrieron uno con menos nieve, gracias a su disposición sotavento. Después de llegar al lugar, decidieron descansar y comer con el fin de recargar su energía. Quiere decir que su posición de acampar estaba resguardada y la nieve y el viento no penetrarla mucho. Una bruja con la habilidad de manejar piedras puso en marcha su magia. Cuando la tierra y la grava comenzaron a moverse y empujaba la nieve a la distancia, parecía que el suelo tenía vida. La tierra quedó plana y seca. Una tras otra, las brujas comenzaron sus deberes, como hacer una fogata para colocar su olla y cocinar un poco de papilla. Calentaron un poco de nieve hasta que se derritiera y luego añadieron las hierbas reforzadas por Leaves en el agua, lo que causó que comenzara a exudar una fragancia aguda. Todo el mundo, por favor, muéstreme su insignia, gritó una niña con el pelo de color rojo extraño, como un fuego ardiente. Realmente le quedaba por su habilidad, ya que esta también tenía que ver con el fuego. Calentaba cualquier objeto que entrara en contacto con ella. Las insignias que habían proporcionado tanto alivio a la Asociación de Cooperación de Brujas habían sido creadas por ella. A pesar de que su habilidad parecía insignificante a primera vista, no era así. La realidad fue que era de gran ayuda para la Asociación de Cooperación de Brujas, especialmente durante su marcha a través de la montaña infranqueable, donde no existía algo con que calentarse. En el viento helado, era muy fácil perder el calor de sus cuerpos hasta caer eventualmente inconsciente. Después de que todos habían comido gachas de trigo, las brujas hicieron maletas y comenzaron a caminar de nuevo. De acuerdo con la conjetura de Kara, la llamada Puerta del Infierno, de hecho, era la puerta de entrada a la Montaña Santa. La iglesia cambió deliberadamente su nombre por el de Infierno para prevenir que las brujas buscaran la Montaña Santa. De acuerdo con el antiguo libro, necesitaban cruzar en total 3 puertas de piedra, la última línea antes de las tierras bárbaras. Por lo general, estaban ocultas profundamente en el suelo. Solo durante la luna de sangre, las puertas de piedra saldrían a la superficie. Después de partir del campamento, las brujas tendrían que caminar casi medio mes a través de la montaña infranqueable, pero pronto dejarían la montaña, para poner un pie en medio de la nada. Durante los últimos días, las bestias demoníacas hicieron acto de presencia con mayor frecuencia. Rápido, 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 mira. ¿Qué es esto? De repente, alguien gritó horrorizada. Kara miró con sorpresa hacia esa dirección, quedando aturdida de inmediato por el terror. Había una ciudad volando en el cielo. El cielo se encontraba gris, y la nieve caía de las más bajas nubes. Pero entre esas nubes, se encontraba una ciudad, a la vez oculta y a la vez visible. Los edificios estaban construidos con un patrón que nunca antes había visto, se ven como agujas de pie una al lado de la otra. Si las ventanas son los puntos negros en las agujas, entonces serían de un tamaño medio, y la aguja alcanzaría una altura de cientos de metros. Esto no es algo que un humano haya podido construir. Incluso el edificio de mayor orgullo y envergadura de la iglesia, la catedral en Hermes, la que llaman torre que alcanza el cielo, es solo de 50 metros de altura. Dado que esto tuvo que ser construido por no humanos, entonces solo había una respuesta: esta ciudad fue construida por la mano de Dios. Kara tuvo dificultades para contener su excitación. Durante todo este tiempo, pensando, la voz de su corazón gritó: encontré la montaña santa. Capítulo 76, Montaña Santa. 2, hermanas, es la montaña santa. La hemos encontrado. Kara gritó y mostró a todo el mundo su felicidad. Muchas brujas se quedaron sacudidas de pie en sus lugares por el espectáculo enfrente de ellas. Sin embargo, había otras quienes saltaron en los alrededores gritando de alegría. Scarlett, sin embargo, frunció el ceño después de mirar la ciudad y murmuró: ¿esta es realmente la montaña santa? Leaves, al oír esto, se inclinó hacia Scarlett y le susurró: ¿por qué piensas esto? ¿Hay algo mal? En el fondo tenía la misma pregunta. Después de todo, esta ciudad en el cielo no se veía como la que describe el libro santo, donde estaba escrito que era dorada, espléndida y majestuosa. Esta ciudad con sus torres también se veía espectacular,
pero sus construcciones eran de un negro grisáceo, y se veía sombría incluso durante el día. Además, tenía una niebla roja por encima de la ciudad, similar a una niebla de sangre. Parecía que había algo. Se metió en uno de esos agujeros. Scarlett volvió a hablar con una voz seca. No pude verlo con claridad, pero definitivamente no se parecía a los dioses. Livs pudo sentir como todos sus pelos empezaban a erizarse. Dentro de la Asociación de Cooperación de Brujas, Scarlett tenía los mejores ojos y podía ver claramente a esta distancia. Por lo que escucharla decir eso le dio una sensación de inquietud. Por desgracia, Lightning también se había marchado con Nightingale. Si no, probablemente podría haberse acercado y dar un vistazo a la ciudad. Hermanas, la montaña santa está esperando que la reclamemos. Kara levantó las manos y gritó eufóricamente con un poco más de esfuerzo. Pronto encontraremos la eternidad de entonces. Inmediatamente instó a Stone a llevarla más lejos. Livs no quería moverse hacia adelante, pero al final, todavía dio el primer paso. Recordó lo que pasó hace 2 semanas cuando alguien no estuviera de acuerdo con Kara. Me temo que en este punto, ya no hay nada que sea capaz de detenerla. Su velocidad de marcha incrementó en un ritmo constante. Después de dejar el pie de la montaña, la nieve se había ido reduciendo de forma inesperada y la temperatura circundante también había ido en aumento. Estas son legendarias tierras prohibidas, la tierra en la cual ningún ser humano ha puesto su pie antes. Sin embargo, Livs en este momento podía ver las huellas estampadas en esta tierra desolada. Si Lightning estuviera aquí y mirara esto, estaría muy feliz, ¿verdad? Cuando giró para mirar atrás y vio a las altas montañas, no creía que pudieran ser capaces de atravesar esa barrera. Livs supuso que era a causa de la montaña infranqueable que las bestias demoníacas no pudieran inundar el interior del país. Son solo capaces de atacar desde el norte porque por ahí es donde pueden pasar las montañas. No importa que, si realmente encontramos la montaña sagrada y no necesitamos estar a la deriva por más tiempo de un lugar a otro, entonces también me daré por satisfecha. Livs pensaba mientras suspiraba suavemente. Para ser sincera, cuando Nightingale regresó al campamento y les contó acerca de cómo vivía y el futuro en ciudad fronteriza, Livs estaba encantada. Cuando Nightingale le preguntó buen día y a las demás si querían irse con ella, no podía dejar de querer salir a gritos su nombre. Pero al final, no pudo ser capaz de cruzar el umbral en su corazón y dejar atrás la sombra de su pasado. Livs negó con la cabeza, no podía permitirse pensar en el pasado, tenía que centrarse en mantener el ritmo de las demás, para no quedarse atrás en esta tierra desolada. Pronto descubrieron algo extraño, independientemente de su velocidad, la ciudad parecía retirarse tan rápido como se movían hacia adelante. Después de 1 hora de marcha, la montaña santa se encontraba todavía suspendida en las nubes, ni creciendo ni encogiéndose, parecía como si, no se hubieran acercado ni un poco. Respetada mentora, por favor de un descanso, nuestras hermanas están cansadas, dijo Stone. Durante este periodo de marcha, varias personas tuvieron que llevar a Kara intercambiándola un par de veces entre ellas, pero claramente la soportó su peso durante más tiempo fue ella. Stone no. ¿Cómo podemos parar ahora? Kara rechazó la sugerencia de Stone sin pensarlo. Esta es una prueba dada por nuestros dioses, hermanas, si no les mostramos nuestra fuerza de voluntad, nunca seremos capaces de llegar a la montaña santa. No podemos parar. Debemos seguir hasta llegar a las puertas para poder entrar en la montaña santa enfrente de nosotros. Al ver que su persuasión había fracasado, no podía hacer nada más que seguir adelante. Bajo ninguna circunstancia se les permitió detenerse, incluso durante 2 oleadas de bestias demoníacas tenían que ir hacia adelante. Durante la segunda oleada, incluso se encontraron 2 bestias mixtas, en los cuales los grilletes de Livs no funcionaron y sin ellos fueron incapaces de detener el asalto de los monstruos. Una hermana fue sorprendida con la guardia baja y tuvo que pagar el precio por el exceso de confianza del grupo. Su cuello fue cortado debido a las garras y su sangre se derramó por el suelo. Cuando finalmente fueron capaces de matar a todas las bestias demoníacas, descubrieron que el cielo se estaba oscureciendo gradualmente. Al parecer la noche llegaría pronto. La ciudad delante de ellos todavía seguía siendo visible,
pero su contorno se volvía cada vez más borroso con el tiempo, como si estuviera desapareciendo gradualmente. De acuerdo con sus experiencias pasadas, tenían que encontrar un campamento adecuado y construir su campamento, pero en estas tierras desoladas, el entorno era completamente diferente en comparación con las montañas. Al mirar alrededor, todo lo que podía ver eran planas llanuras infestadas de bestias demoníacas. No había un solo lugar seguro donde pudieran descansar durante la noche. Respetada mentora, tenemos que retirarnos al pie de las montañas. Deja que Scarlett nos guíe con sus ojos rojos, para que podamos ser capaces de llegar a las montañas antes de la medianoche. Suplicó una bruja. No, gritó Kara, hemos pasado toda la tarde caminando casi sin pausa solo para llegar a este lugar. Ahora, cuando ya hemos consumido más de la mitad de nuestra resistencia, y ya no podemos mantener la misma velocidad, pensamos en nuestro regreso. Hermanas, solo podemos seguir hacia adelante. Nosotras encontraremos la montaña sagrada, y ahí podremos establecernos para descansar. Entonces, ¿qué hacemos con Sherry?, preguntó una bruja mientras señalaba al suelo, donde Sherry estaba acostada ya sin mostrar ningún signo vital. No tenemos tiempo para enterrarla, dijo Kara sacudiendo la cabeza, déjenla aquí, la tierra la acomodará a ella. Livs tristemente cerró los ojos, una vez más otra de mis hermanas se ha ido, si solo fuera más poderosa, ella no tendría por qué morir en esta tierra desolada, sin una lápida para contar de su vida. Al mismo tiempo cuando muchas hermanas no podían decidir si se debe avanzar o retroceder, Stone exclamó, mira al cielo, la ciudad se ha ido. Al oír esto, Livs abrió de inmediato los ojos y volteó para mirar al cielo nocturno escondido detrás de una pared de nubes grisáceas. La ciudad había desaparecido, como si nunca hubiese existido. Todo el mundo parecía estar arraigado en sus lugares, seguido de un terrible silencio. Durante todo el tiempo que el sol se había levantado, la ciudad nunca había desaparecido. Liv sintió una sensación horrible. De repente era como si su cerebro fuera golpeado por un rayo. Recordó las historias contadas de los aventureros, de esos fantásticos paisajes vistos en el mar. Todo su cuerpo comenzó a estremecerse, y solo pudo susurrar, hemos sido engañadas. Pronto, ella gritó, hemos sido engañadas, no era la montaña santa, lo que vimos fue solo un espejismo. ¿Espejismo? Kara se volteó abruptamente, mirando un poco sombría y le preguntó con voz aterrorizada, ¿qué es eso? Es algo que Lightning a menudo mencionaba dentro de sus historias, un fenómeno que encontraba durante sus viajes por mar, también en la Tierra, solo que mucho más raro. No hemos visto nada más que una ilusión, la ciudad real todavía puede estar muy lejos de nosotras, incluso es posible que no se encuentra delante de nosotras. ¿Esto quiere decir que al menos existe y no solo desaparece?, preguntó a Kara con pocas esperanzas. Livs hizo una pausa para responder, no sé en este momento. Scarlett gritó de repente, cuidado, algo está llegando. Con una mirada llena de horror en su rostro, se quedó mirando hacia el lado izquierdo de su grupo. ¿Es una bestia demoníaca?, preguntó Windseeker mientras tomaba su posición de combate. ¿Cuántos? No, respondió Scarlett y tomó unos cuantos pasos hacia atrás por el miedo, no sé lo que es. Después de su voz cayera, una sombra apareció a lo lejos, y directamente golpeó a Scarlett con una velocidad como el rayo. Aunque Scarlett era capaz de ver claramente en la oscuridad, fue incapaz de esquivar debido a lo rápido que fue. Casi en un abrir y cerrar de ojos, habían golpeado a Scarlett y atravesada directamente en su pecho, incluso llevándose otras brujas detrás de ella. Cuando finalmente se detuvo, varias brujas habían sido empaladas, y todas pudieron ver finalmente lo que era. En realidad era una lanza. Capítulo 77, Montaña Santa, parte 3, la sangre de Liv se congeló al ver tan horrible escena. A su izquierda, dos sombras emergieron lentamente de la oscuridad. Eran grandes y tenían un aspecto extraño, no se parecían en nada al aspecto de las bestias demoníacas comunes. Livs pensó que sus apariciones eran similares a las criaturas humanoides que montan en la parte posterior de lobos mixtos. Sus cuerpos eran 2 veces más grandes que el de un ser humano ordinario, y en lugar de llevar una armadura vestían ropas de un material desconocido. No, ropa no era la palabra correcta.
Era más similar a la piel de un animal hinchada la cual envolvieron con fuerza, mostrando un aspecto abultado. Sin embargo, la característica más llamativa de los dos, fueron las cabezas que tenían como casco, eran claramente cráneos de bestias demoníacas, dándoles una impresión malévola y atroz. Tenían los ojos arrancados y en los huecos habían cosidos terrones de cristales de color marrón rojizo. Un trozo de piel se unió a la cabeza, extendiéndose a la parte posterior del cráneo de la bestia demoníaca. Una de las personas todavía tenía su lanza unida a la silla de la montura, mientras que el otro llevaba un tipo inusual de guante. Desde el punto de vista de Leaves, parecía que solo tenían 3 dedos. De repente, una palabra cruzó por la mente de Leaves: diablo, ataquen al enemigo. Kara fue la primera en atacar. Su grito penetró en su oído para reaccionar y dejar de mirar estúpidamente al enemigo. Stone se agachó y colocó una mano en el suelo, convirtiendo el área por debajo de la nieve en un pantano. Esto podría ser considerado como una respuesta brillante. Normalmente, se supone que cuando reaccionaran las dos bestias demoníacas saltarían y volarían la corta distancia del pantano con sus alas. Pero al parecer no estos dos, sus alas estaban cortadas, y un arnés se encontraba atado a sus huesos desnudos, lo cuales ocupan los diablos para aferrarse. Puesto que no podían volar, tendrían que dar la vuelta al pantano, dándoles tiempo a las brujas para reaccionar. Pero el enemigo no jugó con las mismas reglas, condujeron sus monturas al pantano. Usando el impulso de las bestias, saltaron de la espalda de los monstruos, cruzando la distancia del pantano, y aterrizando detrás de Stone, el lugar donde se encontraban sus hermanas no combatientes. Sepárense rápido. Leaves gritó en voz alta al mismo tiempo en el que el diablo con el guante de 3 dedos empezó su matanza. Su agilidad era completamente inesperada por la longitud de su cuerpo. La bruja que estuvo cerca del aterrizaje no tuvo tiempo de reaccionar y su cabeza cayó destrozada por su fuerza. Cuando finalmente pudieron reaccionar, y huir en pánico, 2 hermanas más ya habían muerto por tener sus cuellos rotos. Solo Gino se encontraba de pie en su mismo lugar. A pesar de que no tenía ninguna capacidad de combate, optó por no escapar al igual que todas las demás, y tomó la ballesta de su espalda, apuntando y disparando al enemigo. Sin embargo, el diablo reaccionó demasiado rápido, dando un paso lateral y luego pateando en el pecho Gino. La patada fue tan poderosa, que la niña salió volando como una muñeca rota. Su cuerpo giró varias veces antes de estrellarse contra el suelo. La sangre brotaba incesantemente de su boca hasta que finalmente dejó de salir. El diablo con la lanza, se dirigió a Stone, quien estaba completamente aterrada. Levantó la lanza y apuntó hacia su lugar, pero justo cuando iba a soltar la lanza, una llama explotó delante de ella. Red Pepper había apuntado a la entrepierna del enemigo. Después de lanzar su ataque, tomó la mano de Stone y escapó con ella. Cuando el diablo trató de ponerse al día con ellas, fue detenido por una pared de hierba negro. Leaves lanzó toda su magia al suelo, permitiendo que todas las semillas dentro de la tierra crecieran, convirtiéndolas en vides, que lentamente se arrastraban en dirección de Ironead Diablo. Al mismo tiempo, Kara gritó de dolor, y lanzó 2 serpientes, que mordieron cada una un brazo del diablo. En el momento en que finalmente fue capaz de sacudirse las serpientes, el diablo sintió un tirón provenir de sus pies. Cuando miró hacia abajo, observó cómo las vides se habían arrastrado a sus pies, lo jalaron hacia atrás cayendo al suelo. Corran, corran, hermanas, corran. Leaves gritaba de manera temblorosa y temeros, rápido, todas escapen. Dense prisa, aléjense de estos monstruos horribles. Ellos son la fuente del mal descrita en el antiguo libro. Deben haber llegado directamente de las puertas del infierno. La tormenta de veneno proveniente de la serpiente de Kara parecía ser ineficaz contra los diablos. Cuando el caído Ironand observó que su compañero estaba en problemas, el de lanza estaba en problemas, trató desesperadamente de liberarse de las vides, que mantenían su cuerpo en el suelo. El diablo con la lanza tomó una postura de lanzamiento, lo que causó que su brazo se hinchara rápidamente. Esto causó que el brazo de soporte ya delgado se volviera aún más delgado, dejando que los vasos sanguíneos y los huesos se hicieron claramente visibles. Leaves, no te distraigas, gritó Stone mientras usaba de nuevo su magia pantano,
esta vez apuntando directo a los pies del diablo. El diablo ya estaba en su movimiento de lanzamiento y cuando su pie se hundió en el suelo, no tuvo tiempo de reaccionar. A través de este ataque inesperado, el diablo perdió su equilibrio y la lanza que se encontraba resbalando en su mano cambió el ángulo de ataque en el último momento, empalándose en el suelo justo delante de los pies de Leaves. Viendo esto, Leaves estalló en sudor. El brazo hinchado se redujo rápidamente después de arrojar la lanza, viéndose un poco después igual que un tronco de árbol seco. Al darse cuenta de que el diablo no podía lanzar en repetidas ocasiones, Leaves pensó que ahora era el mejor momento para huir. Otras brujas también notaron esto, por ejemplo, Stone y Red Pepper. Al ver que Ironand seguía luchando con las vides en el suelo, corrieron hacia la desatendida cara, deseando llevar con ellas a la mentora mientras corrían. Leaves miraba constantemente en dirección a Ironand, descubriendo que no trató de liberarse más, en cambio se volvió hacia las tres brujas con sus dos manos extendidas hacia ellas. ¿Qué está haciendo? Esperen, no. Leaves no tuvo ni tiempo para advertir a las demás, cuando un luz azul salió de las manos del diablo como un rayo atravesó el aire, girando y golpeando sus tres hermanas. Los rayos azules saltaban entre las tres, emitiendo un sonido chirriante como trueno. El humo blanco comenzó a dispersarse de sus cuerpos temblorosos que habían sido atrapadas en el incendio. El ataque pareció consumir gran parte de la energía del enemigo, ya que respiraba con dificultad y no podía moverse. En este punto, la magia de Leaves también llegó a su límite, y sus vides comenzaron a marchitarse, convirtiéndose en malezas muertas. Leaves solo fue capaz de pensar que todo había terminado. Los gritos desesperados de Cara se empezaron a oír cada vez más distantes, como la fuerza de su cuerpo que iba desapareciendo, hasta finalmente que cayó al suelo. Se refiere a Leaves después de un momento de descanso. Ironand se levantó de la nieve y comenzó a caminar en dirección hacia una Cara presa en pánico. Esta vez no existía alguien quien pudiera detenerlo. Cuando llegó a su lado, Ironand agarró la garganta de Cara y comenzó a estrangularla. Cara luchó desesperadamente e intentó tratar de romper un dedo del diablo, pero delante de su monstruoso poder sus esfuerzos solo fueron inútiles. Durante su lucha desesperada, Cara envió serpientes de nuevo, para que atacaran el brazo y el cuello del enemigo. Sin embargo, el diablo parecía inamovible, y seguía apretando su mano alrededor de su cuello. Se me vino esta palabra ni se inmuta. En ese momento ocurrió lo inesperado. Bajo el feroz ataque de las serpientes mágicas, la piel del diablo parecía desgarrarse. Inmediatamente, la niebla roja comenzó a filtrarse de la fisura, envolviendo al diablo y a Cara. El primero soltó un terrible grito, la niebla roja de su piel comenzó rápidamente a supurarse, exponiendo los tendones y huesos. Ironand tuvo que soltar a Cara y trató de bloquear la herida, tratando de contener la niebla dispersa. Todo fue en vano. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, y cayó para no volverse a parar nunca más. Al ver esto, el otro diablo que tenía su cuerpo medio enterrado en el pantano, soltó un grito desgarrador, que Leaves nunca había escuchado antes. Sonaba como un grito agudo y un rugido sordo mezclados, perforando la oreja y dando a luz un dolor sin fin. Pero el grito de que el enemigo no dejó caer a Leaves en pánico y trató de huir. En cambio, solo tenía la victoria en sus ojos. Se mordió los labios y trató de sacar las últimas gotas de su fuerza con el fin de ponerse de pie. Cuando finalmente se levantó, tomó la ballesta de Shino, la cargó y se dirigió al último diablo. El diablo entendió claramente lo que estaba tratando de hacer Leaves y comenzó a trabajar frenéticamente sus brazos, pero dentro de un pantano. Mientras más alguien se esforzara, más rápido se hundían. El diablo trató de bloquear sus partes vulnerables, pero al final, todo fue en vano. Por mis hermanas perdidas, con este pensamiento, Leaves apretó el gatillo y disparó la flecha. La flecha de la ballesta perforó con precisión el cuello, liberando una vez más la niebla roja de la herida. Después de que la niebla se dispersara, su cabeza finalmente colgó. Ella había matado al diablo. Después de dejar caer la ballesta, Leaves se dio la vuelta solo para observar que más 10 cuerpos de sus hermanas habían perdido la vida. Inmediatamente afligida por el dolor, Leaves cayó de rodillas mientras sus lágrimas goteaban. Capítulo 78.
Acompañando Wendy abrió los ojos y descubrió que un techo desconocido se encontraba encima de ella. El techo estaba construido por ladrillo gris, y tenía telarañas colgando sobre las vigas de madera, junto con un candelabro apagado. Poco a poco, la escena borrosa se volvió clara, hasta poder ver todos los detalles. No es un techo de piedra fría como el hielo o una tienda de acampar estrecha, pensó. Es cierto, hace medio mes nos vimos obligadas a abandonar la Asociación de Cooperación de las Brujas. ¿Quién sabe? Tal vez bajo el liderazgo de Kara ya han encontrado la montaña santa. Respiró hondo. A pesar de que el aire no era tan limpio y fresco como el de una cueva, el aire cálido y el ambiente acogedor, la hicieron sentir muy cómoda. Su cuerpo estaba envuelto en una suave y aterciopelada seda, colocada sobre un colchón de varias capas de mantas de suave algodón, por lo que cuando se acostaba en ella, se hundía un poco. Incluso si estiraba todo su cuerpo, los dedos de su pie no estarían expuestos. Se sentía un poco culpable por no querer hacer otra cosa más que permanecer en la cama. Aun si, solo había permanecido medio mes aquí, su corazón estaba en paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Dentro del castillo, no importa lo tarde que fuera, nadie la molestarla. Por ejemplo, ahora mismo, Wendy volvió la cabeza y miró por la ventana, para observar que el cielo aún era gris, incluso algo deslumbrante. Probablemente eran las 10 a.m. En los últimos años de errante, nunca había podido dormir tan plácidamente. Se despertaría por cualquier pequeño ruido. Incluso tenía que preparar la comida para el resto del día antes del amanecer por miedo. Todo el tiempo tuvo que vivir con el temor de que la iglesia pudiera descubrir su paradero actual. Además, nadie podía garantizar que sobrevivirían a su próxima mordedura demoníaca. Incluso durante su tiempo caminando a través de la cordillera infranqueable, que estaba siempre ocupado con hacer las tareas. Ella ayudaría con los alimentos o hierbas de secado, con secar la ropa a sus hermanas, o limpiar el campamento y así sucesivamente. Aún así, Wendy no le importaba hacerlo. Cada vez que miraba a sus hermanas sonreír, se sentía muy feliz. Pero ahora, teniendo una vida tan perezosa, descubrió que no podía resistir disfrutar una vida así. No puedo seguir siendo tan perezosa por más tiempo. Se dio una palmaditas en sus mejillas para motivarse a levantarse fuera de la cama. Después de todo, cuando ella había vivido en el convento de la iglesia, las monjas a menudo decían que la gente perezosa no recibiría la bendición y protección de Dios. Dentro de un rato, iré al jardín y practicar mi control viento. Por cierto, cada vez que recordaba que el príncipe le decía que requería entrenar a su magia, no podía evitar reírse. Tales requisitos extraños y excéntricos, por ejemplo, después de ver su habilidad, le había dicho que esperaba que fuera capaz de soplar el viento a una distancia de más de 10 metros. Sin embargo, nunca había existido un poder mágico que fuera eficaz a tal distancia. Cuando le mencionó que no sería capaz de hacerlo, no se enojó. Más bien, se le ocurrió una idea extraña, donde debía estar en la parte superior de un taburete, y usar sus poderes para levantarse de arriba a abajo. Cuando lo intentó, descubrió que era realmente factible. Al ver los resultados de la prueba, Su Alteza Real estaba muy satisfecho, por lo que además de pedirle que entrenara más, también le preguntó si tenía miedo a las alturas. Era exactamente como Nightingale había dicho, Roland Wimbledon es una persona difícil de alcanzar, pero también es un príncipe que se preocupa profundamente por nosotras las brujas. Pensando hasta este punto, Wendy suspiró suavemente. Realmente no es un príncipe que nos odia a nosotras las brujas. Respetada mentora, te equivocaste. Cuando se puso la ropa, sintió que era un poco pequeña alrededor del área del pecho. Aún así, Wendy ya estaba acostumbrada a ese tipo de ropa extraña, lo único que quería era encontrar una aguja para cambiar el tamaño, pero antes de que pudiera, alguien llamó a su puerta. Adelante, dijo Wendy. Resultó ser Nightingale quien abrió la puerta y entró, dejando Wendy un poco sorprendida, pero Wendy sonrió y dijo, Su Alteza se encuentra todavía en la cama. Si no es así, no deberías tener tiempo libre para visitarme. ¿De qué estás hablando? Ah, no estoy a su lado todo el día, dijo Nightingale avergonzada, mientras levantaba el cesto. Te he traído el desayuno.
Por lo general, las sirvientas eran las responsables de entregar el desayuno. Además, después de acostarse, Nightingale a menudo acompañaba al príncipe para charlar, por lo que era bastante difícil verse. Wendy sonrió desde el fondo de su corazón. Me acabo de despertar, pero ella ya está aquí para entregarme el desayuno. Sin duda se tenía que haber deslizado en varias ocasiones. Ahora dime, ¿qué te pasa?, preguntó Wendy mientras tomaba un sándwich de queso adentro de la canasta y lo mordía con su boca. Bueno, Nightingale se acercó y se sentó en la cama. Hoy Nana pasará por ese día. Wendy se quedó sin habla, ya que era la primera vez que Nana pasaría a través de la mordedura demoníaca. No sería tan violenta y larga como la del día de su edad adulta, pero, aún así, no se podía garantizar que estuviera a salvo. Cuanto más joven fueran, menos dolor serían capaces de soportar. Wendy colocó la cesta en la mesilla de noche y se acercó al lado de Nightingale, y palmeó sus hombros. Para consolarla, luego le dijo: Su Alteza no dijo que mientras liberemos nuestra magia todos los días, seremos capaces de minimizar el sufrimiento, pero eso es solo una especulación, dijo Nightingale contradiciendo. Al menos suena razonable, Wendy respondió. Anna no pasó con seguridad a través de él. Aún así, era la más difícil de la mordedura demoníaca. Fue el día de su edad adulta, sin embargo, no sufrió ningún daño. Esto fue exactamente lo que viste con tus propios ojos. Se detuvo por un momento y preguntó: ¿Dónde está Nana? En este momento se encuentra en el centro médico. Cuando llegó a esta parte, la boca Nightingale casi se abrió. Escuché que su padre, señor Pine, había comprado una gran cantidad de liebres a los cazadores, los cuales fueron enviados al centro médico para que Nana pudiera seguir practicando hasta mañana. Ella tiene un buen padre, Wendy exclamó con un poco de envidia. No puedo recordar la época cuando era una niña. Es algo muy extraño, es como si mis recuerdos fueran una hoja en blanco. No existe padre, ni madre. Lo primero que puedo recordar, es mi estancia en el convento. Parece que soy un poco más afortunada que tú, dijo Nightingale burlonamente. Bueno, tuviste mucha suerte. Wendy se sentó al lado de Nightingale y la abrazó, preguntándole: ¿estás nerviosa? Por un momento, Nightingale se mantuvo en silencio, pero luego asintió con suavidad. Wendy ciertamente sabía por qué estaba tan tensa. Hoy no solo era un día crucial para Nana, sino que también era el día que podía convertirse en el punto de inflexión de toda la historia de las brujas. Si Nana era capaz de sobrevivir a esta mordedura, eso significaría que las brujas podrían deshacerse de la sombra de ser consideradas como los sirvientes del diablo, convirtiendo a Ciudad Fronteriza en la añorada montaña sagrada. Tal vez un día, todas las brujas se reúnan aquí, y serán capaces de vivir una vida normal sin ninguna diferencia con la gente común. Ya no tendrán la necesidad de dar vagar y evitar la caza de brujas de la iglesia. No tiene sentido preocuparnos en estos momentos, solo tenemos que holgazanear todo el día y acompañar a Nana. Estar holgazaneando. Nightingale miró a Wendy con incredulidad. Sí, entendido. ¿Quién te dijo que me dieras la noticia tan pronto? Me pone nerviosa también, dijo simplemente Wendy. Puesto que ya no estoy de humor para practicar, podemos utilizar ese tiempo para visitar Nana. ¿No había algo como eso escrito en el contrato? Se llama licencia pagada. Después de comer la cena, la habitación de Nana estaba llena de gente. Anna, Lightning, Nightingale, Wendy, naturalmente también el padre de Nana, y Roland. Al tener que enfrentarse a la batalla pronto, el rostro de Nana estaba lleno de inseguridad. Bueno, ¿tendré que morir? Por supuesto que no. Todos negaron con la cabeza. Es tu primera vez, por lo que la mordedura demoníaca no será tan fuerte. Wendy tomó su mano y habló alentadoramente. Solo pon todo tu espíritu en la idea de perseverar. Me duele, me estás rompiendo los dedos, dijo Serpine mientras sostenía la mano de su hija. Has llegado a ser muy fuerte durante tu tiempo en el centro médico. Yo, como tu padre, estoy muy orgulloso de ti. La niña asintió con la cabeza, dejando vagar su mirada sobre la multitud, antes de que finalmente se postrara en Anna, quien dio un paso adelante y la besó en la frente. Vas a sobrevivir, ¿verdad? Sí. Capítulo 79. Respuesta. Las cortinas estaban cerradas y el fuego ardía en la chimenea. Mantenimiento. La temperatura cómoda dentro de la habitación.
Había una gran diferencia entre el día de la edad adulta de Anna y el de Nana, esta última esta vez estaba despierta. Con el fin de garantizar que no se asustara demasiado por el dolor próximo, jugaron algunos juegos simples para distraerla, para que no pudiera conciliar el sueño durante toda la noche. Incluso Roland realizó algunos trucos de magia con monedas, dejando aturdidos al público, especialmente Nana, quien durante todo el tiempo estuvo mirando con ojos grandes a la mano de Roland. Si se trataran de tiempos normales, seguramente gritaría para que Roland le enseñara. Los trucos de magia de esta época todavía estaban lejos de ser un punto culminante. Por ahora, era más un pequeño espectáculo, como serpientes bailando al ritmo de una flauta, soplando llamas, aplastando placas de piedra con el pecho y similares. En comparación con las generaciones posteriores con tácticas de distracciones hábiles y dedos hábiles, todo lo que hacía solo era de nivel amateur. Por último, Lightning empezó a hablar de su experiencia de navegación, como cuando viajó con su padre entre las islas y los fiordos. También hablando sobre los grandes remolinos y bellos arrecifes, y de la caza de tiburones y pulpos gigantes en las aguas profundas. Aunque todo el mundo sabía que parte de ello era ficticio, todavía tenía la atención de todos, incluso cautivó a Roland con sus cuentos. En su imaginación, esos barcos que navegaban se convirtieron en enormes barcos de guerra blindados, que cruzaron los océanos y descubrieron un nuevo mundo. En realidad, había una parte en la línea del tiempo histórica de este mundo que Roland no entendía. El último registro escrito en el pasado no tenía más de 450 años. Incluso la educación del expríncipe dentro del palacio no mencionó la razón. Pero también podría ser que el expríncipe no había prestado atención durante las conferencias, pensó Roland. Dentro de la biblioteca de la ciudad fronteriza, no había nada que encontrar, por lo que la única posibilidad era ganar la guerra contra Fortaleza Longsong, y buscar y preguntar allí por más información. Cuando Lightning finalmente terminó sus historias de sus aventuras, Roland ya no pudo reprimir un bostezo, pero cuando volteó a mirar a Nightingale, esta último solo negó con la cabeza, indicando que no había ningún cambio mágico hasta ahora. No tener una herramienta de precisión de tiempo era muy inconveniente. ¿Cómo puedo determinar el tiempo que todavía tenemos que esperar? Roland pensó frustrado y se sirvió una taza de agua tibia y se sentó de nuevo a esperar. Pero poco a poco, todo el mundo tuvo la sensación de algo estaba mal, estaba tomando demasiado tiempo. Nana había bostezado en repetidas ocasiones, al parecer apenas era capaz de mantenerse despierta. Incluso Nightingale estaba ansiosa, por lo que tocó la frente de la niña, mientras también estaba alerta contemplando el poder mágico dentro del cuerpo de Nana, en busca de algún cambio. Cuando Roland quiso tomar un trago de agua, descubrió que ya no había más, por lo que caminó hacia la tetera en la chimenea, y no pudo evitar mirar a través de las cortinas cuando pasó por la ventana, solo para descubrir que todavía estaba nevando. Pero cuando abrió las pesadas cortinas a poco, un toque de luz cayó en la habitación. Se sorprendió gratamente al descubrir que el cielo oscuro ya había ganado un rayo de color blanco lechoso. Todos miren, gritó Roland y abrió la cortina entera. Alarmados todos por su grito, corrieron a las ventanas para observar lo que ocurría. Cuando descubrieron la débil luz en el cielo, se dieron cuenta de que el nuevo día ya había llegado sin darse cuenta. Así que con esto, además de Anna, Nana también pasó por la mordedura demoníaca sin ningún dolor. Cuando Roland regresó más tarde a su habitación descubrió que ya había dos personas que estaban esperándolo. Nightingale y Wendy. En sus rostros, no pudo descubrir ninguna sensación de somnolencia, solo había emoción. ¿Pudiste confirmar que la fecha de Nana fue hoy, no, anoche? Preguntó Roland de inmediato. Sí, pero en ese momento el cambio dentro de ella fue muy sutil. Nunca habría pensado que el momento crítico de su mordedura fuera ese, respondió Nightingale con certeza. Su Alteza, su suposición era correcta. Mientras nosotras como brujas continuemos liberando nuestra magia, esta continuará creciendo, y el sufrimiento en nuestro cuerpo será reducido. Si podemos ser capaces de mantener una cierta cantidad de entrenamiento todos los días, todas las brujas tendrían una gran oportunidad de sobrevivir a su día de la edad adulta. Dentro de todo el reino de Greycastle,
Solo en su territorio se pueden mostrar nuestras habilidades de bruja. En ese sentido, Ciudad Fronteriza es nuestra montaña santa, continuó Wendy. Quiero pedir que se asegurare de que la mayor cantidad de brujas sepa de esta noticia como les sea posible, para que nuestras hermanas puedan llegar rápidamente a este santuario. Creo que cada una de ellas estaría dispuestas a ayudarle. Desde el principio, esas eran mis intenciones. Rolando asintió. Al final de los meses de los demonios, las personas normales y las brujas, habrán adquirido un cierto grado de comprensión entre sí, por haber estado en contacto. Para entonces, arreglaré a gente para que difunda el mensaje, pero solo como rumores. Debes de comprender, que no puedo iniciar un gran proyecto de publicidad para reclutar a las brujas, de ser así causaría un gran revuelo en el país. Después de una ligera pausa, continuó, esto solo será posible si se erradica la iglesia, o gano el trono. Parece que mi mejor opción es ayudarle para ascender al trono, declaró Wendy y luego, sin ninguna duda se postró sobre una rodilla, recitando el juramento de lealtad. Roland pudo ver claramente, que sus movimientos no eran diestros, solo parecían ser un impulso del momento. Pero no se preocupaba por estos detalles, la trataría igual como a Nightingale cuando había aceptado su juramento de lealtad. Después de terminar su súplica, Wendy giró hacia Nightingale y le preguntó, ¿cómo fue la actuación? Esta última hizo una mueca y dijo, apenas pasaste. Roland impotente sacudió la cabeza, así que ustedes dos deberían ir a acostarse temprano. Durante toda la noche no fueron capaces de cerrar los ojos. Su Alteza, tengo una petición, interrumpió Wendy, quien se había levantado del piso, para arrodillarse nuevamente una vez más. Habla libremente. Roland guardó su sonrisa y habló de manera seria hacia ella. Las otras actrices habían dejado claro que tenían un asunto importante para discutir. Inesperadamente, Wendy le dijo, quiero, una vez más, regresar al campamento de la Asociación de Cooperación de Brujas. Wendy, gritó Nightingale y la miraba con ensanchados, pero pudo ver que dentro de sus ojos había una voluntad firme y de resolución. No sé si fueron o no capaces de encontrar la montaña santa, quizás tal vez lo hicieron, o tal vez no. Espero que me permita entrar en el rango de la montaña infranqueable después de que los meses de los demonios hayan terminado. Si Kara fue incapaz de encontrar la montaña santa, pueden que hayan vuelto al campamento dentro de la cordillera. Eso será muy peligroso, dijo Roland frunciendo el ceño. Su líder te atacó a pesar de su larga amistad. Si realmente hubiera querido matarme, ya estaría muerta, dijo Wendy. Ella había convocado a su serpiente mágica Dolor en lugar de muerte. No sé cuántas regresarán conmigo, o incluso si solo una vendrá conmigo, pero al menos puedo entregar este mensaje importante a mis hermanas. Mientras liberen su magia todos los días, no tendrán que sufrir el terrible dolor. Hablando hasta este punto, su voz se volvió muy suave, Su Alteza, siempre y cuando continúe tratando a las brujas con tanta bondad, mi vida será suya, así que naturalmente no la tiraré a la basura tan fácilmente. Me protegeré, así que por favor acepte mi solicitud. Roland guardó silencio y pensó, cuando se piensa en seguridad, debería rechazar su petición. Pero también hay un significado diferente a esta petición. Si le doy la oportunidad de salvar más brujas, ella estará feliz de seguir mis órdenes y tomar cualquier riesgo. Pero si la rechazo, ella todavía podría estar dispuesta a seguir mis órdenes, pero puedo perder la posibilidad de obtener más brujas, y tendrá siempre una cicatriz en su corazón. Lo permitiré, Roland asintió finalmente, pero tendrás que esperar los 2 meses hasta el final de los meses de los demonios. Tampoco viajarás sola, Lightning irá contigo. También te otorgaré armas de fuego para la autoprotección, además, una piedra de represalias de Dios. Lightning te puede dar apoyo a larga distancia, y cuando uses la piedra de represalia de Dios durante tu reunión con Kara, ella o cualquier otra habilidad no será capaz de hacer daño. Su Alteza, por favor, también permítame ir con ella, declaró Nightingale. No, Verónica. La seguridad de Su Alteza es mucho más importante que la mía, él es la esperanza de todas nosotras las brujas. Wendy no estuvo de acuerdo mientras negaba con la cabeza y se rió. Cuida bien de él.
Capítulo 80. Artillería. Una semana después de que el barco de hormigón fuese colocado en la sala de fabricación, finalmente fue el día para poner en marcha el barco. Todos los trabajadores quedaron escépticos cuando el príncipe ordenó poner la bañera de gran tamaño en el agua, haciendo que todos se preguntan si habían oído mal. Ojo, dice bañera también en chino, no sé si estén comparando al barco con una bañera y por eso pusieron eso. Sin embargo, no lo habían entendido mal. Sus subordinados tuvieron que desmontar el cobertizo temporal, y cavar una pendiente en la parte inferior de la nave de hormigón, para llevarla al río. Esta parte tuvo que ser manejada con mucho cuidado debido a la débil resistencia a la tracción de los productos de cemento. Incluso un pequeño golpe en el suelo era suficiente para crear pequeñas grietas que podrían destruir toda la embarcación. El barco se colocó en la parte superior de los troncos, y la velocidad a la que se deslizaba fue controlada con cuerdas. Cuando todo estaba preparado, los trabajadores dejaron que la cuerda gruesa se deslizara lentamente a través de sus manos, con cuidado de manera que el barco siempre se mantuviera en línea recta. Mientras los trabajadores gritaban su lema en sincronía, el barco se deslizaba lentamente sobre los troncos, creando un sonido áspero de fricción. Afortunadamente, todo salió bien, y Roland pudo mirar cómo el barco poco a poco bajó lentamente al agua. El barco se hundió cerca de medio metro en el agua, con más de 1 metro todavía por encima de la superficie. Los trabajadores estaban totalmente sorprendidos al ver que esta construcción masiva hecha de piedra y metal no se hundía directamente en el lecho del río con un ruido fuerte, sino que flotaba con tranquilidad sobre la superficie. Date prisa. Toma las cuerdas y colócalas alrededor de los volardos, luego hazle un nudo apretado, ordenó Roland voz alta. Si el barco no se ataba rápidamente a los volardos, la corriente de agua podía llevarse la nave junto con él hacia el sur. Aunque Nightingale no se mostró a sí misma al público, pero después de ver esta escena impactante, no pudo evitarlo y preguntó con una voz llena de asombro, ¿por qué flota el barco? Bueno, es muy simple. La densidad media de la nave es menor que la del agua, y mientras esto sea así, cualquier cosa puede flotar en el agua, explicó Roland, y después de un momento de reflexión, añadió, que el barco esté construido de hierro y hormigón no importa. De hecho, ya debería haber visto un enorme barco de vela, esos también pesan mucho más que varias piedras. Como no volvió a escuchar la voz de Nightingale de nuevo, Roland supuso que no había comprendido lo que le había dicho. Incluso Anna no fue capaz de entender de inmediato el concepto que le había explicado. Descubriendo esto, Roland sonrió y continuó dirigiendo los trabajadores en la siguiente tarea. El subsiguiente endurecimiento del hormigón tomó mucho tiempo, y cada vez que comenzaba a nevar en gran medida, el trabajo tenía que ser detenido. Solo cuando no caía nieve durante más de 1 hora, eran capaces de continuar su trabajo. La tarea que consumió más tiempo fue la construcción de la cubierta. Estaba construida por muchas tablas de madera, y apoyada por muchas pequeñas estacas colocados entre el fondo y la cubierta. Aunque esto era un desperdicio de espacio, pero teniendo en cuenta el objetivo principal del barco de hormigón, esto no importaba tanto. Después siguió la prueba impermeabilización. Los carpinteros sabían muy bien cómo hacerlo. Primero ponían una capa de aceite con un sabor picante en la cubierta. Cuando el aceite se secara, repetían este procedimiento varias veces hasta que finalmente fuera recubierta con una pintura de color rojo. Una vez completada la construcción de la cubierta, se iniciaba la fase de instalación del edificio superior. La parte llamada superior consistía en un cobertizo de madera que se colocaba entre los dos mástiles, y que más tarde se utilizaría para almacenar armas y municiones. Cuando comenzara a llover, el cobertizo también podría ser utilizado por la tripulación como refugio. El techo del cobertizo era de madera más gruesa, de tal manera que una persona podía permanecer de pie en él, un lugar especial creado solamente para Wendy. Mientras estuviera de pie sobre el techo, su habilidad mágica se oscilaría lo suficiente como para cubrir toda la vela. El timón de popa fue hecho de hierro fundido, y su instalación fue un poco más incómoda. En primer lugar, se requirió que pusieran el eje del timón a través de un agujero previamente hecho, que ahora estaba bajo el agua. Para dirigir el barco, Anna soldó una placa de triangular en el lado del eje del timón,
que terminó bajo el agua. En el otro extremo del eje del timón, terminaba la cubierta, y fusionado con un anillo de hierro que podía girar libremente. La soldadura fue realizada de forma natural por Anna, quien también se encontró sorprendida y desconcertada por el hecho de que una bañera de piedra pudiera flotar en el agua. Dado que tenía el mismo problema como Nightingale, también realizó las mismas preguntas. Así Roland tuvo que responder a las preguntas, una y otra vez. Después Anna se hizo a un lado y se sentó a pensar en ello. Bueno, todavía hay un arduo camino delante de mí antes de que pueda ser capaz de elevar el nivel de educación. Al final, Banner no sabía si era mejor para convertirse en un artillero o si era mejor quedarse con el escuadrón de cazadores. Todo cambió cuando recibió una orden importante hace 3 días. Su Alteza Real decidió transferir a algunos miembros del primer y segundo equipo de la milicia, que se desempeñaron de manera excepcional, a una construcción de una nueva fuerza de élite. Cuando el nombre de Banner fue llamado, se sintió muy satisfecho. Pero cuando le preguntaron si él quiere unirse al escuadrón de cazadores de Iron Axe o al nuevo equipo de artillería, no supo qué elegir. Era consciente de la nueva arma de pedernal, lo que les permitía luchar contra las bestias demoníacas, debido a su poder de penetración mucho más fuerte que una ballesta de mano. Actualmente, solo Iron Axe, el comandante de los caballeros y un número de cazadores superiores se les permitió usar esta arma. Se suponía que Banner quería unirse a la posición en cuclillas de cazador sin ninguna duda, pero en lugar de eso habló de manera imprevista y preguntó, ¿qué es un cañón? Cuando se enteró que un cañón era 10 veces más grande que un fusil de pedernal y que su poder era cientos de veces más fuerte que la fuerza de un arma de fuego, cayó en un dilema. Al parecer, cuanto más potente fuera el arma utilizada por uno mismo, más alto es el valor de uno para con el príncipe. Así que unirse a la artillería parece ser la mejor opción que el escuadrón de cazadores, pero la ventaja de llevar un arma de fuego es que era posible llevarla caminando por la ciudad, atraería a los ojos de la gente, lo que siempre había soñado Banner. Aunque el poder del cañón es 10 veces mayor que la de un arma de fuego, seguramente no era posible llevar un arma tan poderosa mientras caminaba por las calles, ¿verdad? Hasta el último día de plazo no estaba seguro de qué elegir, pero al final, tomó la artillería. El último punto que provocó tal decisión fue que el salario de un artillero eran 5 royals de plata más que el de un cazador. Con su decisión, el riguroso entrenamiento comenzó. Un cañón necesita 5 personas para operarlo, y al equipo de Banner fueron asignados Hope, Catsklow, Nelson y Rodney. Desde que Banner era vicecapitán dentro del primer equipo de la milicia, que también fue elegido en el grupo de artillería como uno. En comparación con las armas, este cañón dio 10 veces más problemas. Desde el comienzo del mes anterior, Banner había observado en secreto cómo Iron Axe operaba su arma, haciendo que incluso fuera capaz de recitar el proceso con fluidez de la memoria. Pero el cañón tenía que ser siempre cambiado desde el estado de flexibilidad y movilidad en el estado listo para disparar, siempre teniendo que pasar por el tedioso trabajo, detener el caballo, sacar del pasador, tirar del gancho, mover la cureña de cañón, empujarlo hacia el punto de tiro, evitar que se caiga. Estos procesos necesarios eran entre 5 personas que cooperaban. Tal como cuando se tira del gancho, las otras personas tienen que empujar la cureña, de soporte lejos del cañón, convirtiéndolo de un vehículo de 4 ruedas a uno de 2 ruedas, sin que el barril del cañón cayera al suelo. Cuando el cañón se llena finalmente de munición, se encontraba listo para disparar. El tiro es bastante similar a la pistola y el cañón, pero la limpieza del ánima con su uso de 2 diferentes fregonas era mucho más complicada. Al usar una pistola, la munición directamente se puede poner en el barril. Pero en el cañón para comenzar tenías que encender la mecha, además cuando estuviera lloviendo, podría ser bastante difícil de usar esta arma, pensó Banner. Afortunadamente, como artillero la mayor parte del tiempo tuvo que ordenar a los demás a su alrededor, y por lo que no necesitaba gastar demasiado esfuerzo. Durante los 3 primeros días, los 4 equipos de artillería recién seleccionados tenían un solo cañón para entrenar, así que bajo el mando de Iron Axe, los grupos tuvieron que pasar por el proceso de detener el montaje, descargar el cañón, prepararlo para disparar,
cargar el cañón en la cureña y luego reiniciar todo el proceso. Estos 4 pasos siempre se repitieron. Banner incluso sospechaba, que bajo la limpieza ininterrumpida del ánima, el cañón se volvió aún mucho más limpio que su propio rostro.